débil, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Alberto. Espero contar en otra oportunidad con su persona. Bien, ahora es turno del doctor William Jesús Oblitas Villalobos. El doctor William tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia, y es especialista en Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. El doctor William Jesús Oblitas Villalobos nos va a explicar el tema el control político parlamentario en el estado de emergencia. Sin más, cedo la palabra al doctor William. El audio, doctor William. Gracias. Gracias, Juan. El agradecimiento con la agrupación que representas. Espero estar justamente a la altura y el nivel de los ponentes que me han precedido y de los que también se encuentran invitados. De una u otra manera, como contamos con 20 minutos, sí vamos a ser absolutamente puntuales y también vamos a dar una modestísima opinión con respecto a algunos puntos que también han tocado con mucha sabiduría mis colegas que han antecedido. Voy a compartir, puedo compartir, ¿verdad? Sí, perfecto. Esta es nuestra presentación referida justamente al control parlamentario, ¿no? Con respecto al control parlamentario, en un estado de emergencia como tal, de una otra manera, el estado de emergencia o la pandemia ha creado el estado de emergencia y la emergencia nos ha sobrevenido. Hay una posición del doctor Carl Schmitt que justamente menciona sobre el estado de emergencia, ¿no? El estado de emergencia dice que crea derechos y es la facultad de regular sobre lo excepcional. El hecho es de que quien pondera o quien tiene justamente la posibilidad de regular el poder legislante como tal es el Ejecutivo. Pero en condiciones como esta, quien se autoinviste es justamente el Ejecutivo a efectos de que también pueda regular, pero de forma excepcional y previa cesión de esas facultades dadas por el propio mandato constitucional. El doctor Agamben, de origen italiano, es el que de una otra forma ya menciona de que no es un derecho, sino es un hecho como tal. En sí está aquí la finalidad de poder regular lo que es estado de emergencia con control político, como se menciona. Esto ya ha sido señalado en la Constitución Política de 1979, específicamente lo tenemos al frente, el artículo 231 es el que refiere sobre la cesión de facultades al Ejecutivo a efectos de que pueda gobernar, de que pueda emitir la norma del estado de emergencia, ¿no? El texto se mantiene desde del artículo 231 de la Carta del 79 al artículo 137 de la Carta del 93. Ambos justamente se mantienen referidos a la dación de cuenta del Congreso al Congreso a la Comisión Permanente, a cualquiera de los dos. El hecho acá resulta de suma importancia en atención a que es nada más un dar cuenta, es un enunciado, es una comunicación, es una mera información, es una mera notificación de lo que está realizando, o es de que está indicándole al Poder Legislativo de que debe ejecutar su control político. Entonces, ese tipo de incertidumbres, espero justamente al menos tratar de tocarlas someramente, con posibilidad quizá poder aclararlas, expandirlas ya en la pregunta, o con posterioridad en una exposición referida de manera puntual a esto, ¿no? El artículo 137 de la Constitución del 93 es donde ya se encuentra la facultad del estado de emergencia. Contextualmente, hay que anticipar, hay una conclusión ya de mi posición, de que no nos encontramos preparados, o no nos encontrábamos preparados, por más que hemos hecho de utilidad enorme o cuantiosa de esta figura del estado de emergencia. Es más, ya contamos con 2 sentencias del Tribunal Constitucional por medio de la cual nos invita o recomienda o sugiere, inclusive ya emplaza en este caso al Poder Legislativo, a efectos de que regule de manera sistemática lo que es el desarrollo de este artículo 137 sobre el estado de emergencia. En pocas palabras,
existen normas diversas y están diseminadas en atención a lo que debería aplicarse en un estado de emergencia, cómo debe interpretarse, cómo debe ejecutarse, pero de una u otra forma no se ha dado. Y esas sentencias son del año 2003 y la otra del 2008. Muy aparte de ella, que es una recomendación que sí debe sucumbir ante el Poder Legislativo en aras de reglamentar adecuadamente lo que se denomina como estado de emergencia, sí hay otra posición que se mantiene acerca de la doctrina, en la cual yo también quisiera dar mi opinión, que es si un juez puede sujetar a control jurisdiccional, obviamente, la decisión o la emisión del decreto supremo que dispone el estado de emergencia. El estado de emergencia es un tema de autoinvestidura, o sea, el Ejecutivo evalúa, analiza y lo expide, ¿verdad? Eso puede estar sujeto a un control jurisdiccional. El doctor Joseph, muy conocedor sobre este aspecto, nos mencionaba de que de una u otra manera ese control debería tener algunos límites. Quedaría corto que es el tiempo para indicar todos los teóricos que han analizado esos aspectos, ¿no? El hecho puntual, en modesta opinión, es de que sí puede estar ya en la teoría constitucional moderna sujeto a un control jurisdiccional. Díganme de una otra forma qué posición o qué decisión política actualmente o política administrativa, como en este caso son reconocidos, por ejemplo, los indultos, no están sujetos a ciertos controles, no solamente en el ámbito parlamentario, sino también en el ámbito jurisdiccional. Es más, en el tema o en la teoría no ideológica, sino en la teoría de los pesos y contrapesos, ofrendos y contrapesos, como tal, como se denomina, innegablemente que menciona de que un poder se encuentra sucumbido hacia el otro, y así obviamente también otros poderes, como es el jurisdiccional excepcional, en este caso el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, a mi punto de ver, sí estaría sucumbido. Es más, yo diría hasta que el Congreso de la República mismo, por más que el texto indica que solo da cuenta, para mí el mismo Congreso de la República sí tiene la posibilidad también de hacer control político sobre ese decreto supremo. Incluso una ley que se emitió justamente en aras del estado de emergencia o que regula sobre el estado de emergencia, específicamente lo menciona Helio. Vamos a tratarlo ya con posterioridad, ¿no? Pero a mi punto de ver en esta pregunta, que es planteada en el libro de un profesor también de Derecho Constitucional, que es el doctor Omar Sar, menciona de que no podría estar sujeto a control judicial. A mi punto de ver, sí lo estaría, en aras no solamente de la actual jurisprudencia, en aras de las teorías modernas, y en aras, obviamente, a las teorías también de la ciencia política, no solamente del derecho constitucional, ¿no? Un ejemplo de eso, pero digamos que un ejemplo anterior al control que se hace sobre el mismo decreto supremo, ya es de la ejecución de los actos que indica el decreto supremo, es de lo que obviamente nos indica el habeas corpus y el amparo, ¿no? Eso es un ejemplo de que sí puede existir un control sobre ello, ¿no? El doctor Marcial Rubio, al mencionar sobre los estados de emergencia, menciona que son circunstancias de dictadura constitucional. Él habla no de una dictadura de facto, obviamente, habla de una dictadura constitucional, y este término o esta frase, si bien es recogida también por parte de la doctrina europea, lo recoge el doctor Marcial Rubio dando a entender que es la Constitución la que roga esa facultad al presidente. Claro, entendamos de que obviamente en la acepción que se tiene en aquel momento, en los años 90, es una acepción de que esta disposición es de corte presidencialista, netamente presidencialista. Pero tal y cual como lo preciso, en el tiempo hemos visto que ya en las teorías constitucionales modernas, ya en los ejemplos de la jurisprudencia moderna, ya en la casuística que hemos vivido y en la casuística internacional, se han dado circunstancias en las cuales se han valido de otros dispositivos de la propia Carta Magna a efectos de ejercer control directo sobre las decisiones que inicialmente pueden haber sido dadas de manera directa al Ejecutivo. O sea, toda potestad que se le da a determinado poder tiene un contrapeso, tiene una norma de fiscalización o tiene una facultad política constitucional para poder fiscalizarla. Y si no es política, también es jurídica, como en el caso justamente del Tribunal Constitucional o del mismo Poder Judicial. Existe en la dación que ha dado, por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra, existe un control interno y eso es un gran inconveniente. Muchos nos hemos preocupado por los controles externos, o sea, por el control de poder hacia otro poder,
pero no hay una preocupación sobre los controles internos, ¿no? No hay una preocupación sobre internamente cómo se podría controlar, o digamos, hasta cierto punto en el lenguaje común ordinario, regular, ordenar o filtrar adecuadamente una respuesta del ámbito político, ¿no? A su vez, obviamente, jurídico, pero ¿cómo podría darse o cómo podría interpretarse en este caso este dispositivo? Lo que pasa es que para que se emite el estado de emergencia es de que la cuestión de confianza tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros, es decir, tiene que nacer de una previa evaluación. Mucho de ello también se ha dado a cabo en lo que era la disolución del Congreso, ¿no? Cuando requerían que previa a la disolución del Congreso exista pues un acta por medio de la cual el Consejo de Ministros se encuentre conforme o haya existido una disposición mayoritaria, si no unánime, de poder tomar esa decisión política jurídica al final. De una u otra forma, yo creo que la evolución del derecho nos va a dar esa respuesta, y quizá eso ya lo vamos a poder encontrar en lo que son los controles internos de cada poder que justamente se relaciona dentro de nuestro Estado democrático de derecho. Un paréntesis hago ahí también para dar a entender de que es la pandemia o es el Estado constitucional democrático del derecho el que debe dar respuesta a la pandemia, no es la pandemia la que da respuesta a las circunstancias del Estado democrático de derecho. Entonces, ante coyunturas donde se necesita algidez interpretativa, donde se necesita vertiginosidad creativa en cuanto a los principios, a la aplicación de principios de los poderes, es innegable que va a llamar a la academia, representada, por ejemplo, por los ilustres profesores que me han antecedido, como los que van a continuar, a darle respuesta a esta clase de inconvenientes, ¿no? Ese es un mensaje, digamos, que también se tiene de manera preliminar. ¿Qué parámetros tiene la emisión de este decreto supremo? Tiene los parámetros básicos también del Estado democrático, del derecho constitucional moderno. Tiene los parámetros de la debida motivación, tiene los parámetros del plazo que lo establece la propia Constitución política y tiene el parámetro de el cursar comunicación, cursar información a justamente el Congreso de la República. Esos serían los parámetros implícitos, ¿no? Los parámetros ya externos que tiene propios de la teoría política sería innegablemente que ya el someter ese comunicado, el someter esa información a lo que sería el control jurisdiccional como tal y el control político, ya sea en su inicio o en su ejecución, ¿no? Acá nos hemos planteado la pregunta que ya habíamos anticipado hasta cierto punto, que era el dar cuenta, ¿es una mera comunicación o es una ejecución contral del acto, ¿no? Yo creo que acá sí tenemos que hacer gala de los principios, ¿no? ¿Y por qué no servirnos en algún momento también de los principios del derecho administrativo para interpretar las cuestiones que están dentro del derecho constitucional? ¿Y por qué no aplicar los principios de la teoría general del proceso para entender, por ejemplo, lo que ya han discutido mis ilustres colegas sobre lo que es la aplicación del artículo 130 y 135? ¿No? Muy aparte de dar una interpretación desde la teoría política, debemos ampararnos también en la teoría general del proceso a efectos de poder encontrar una definición exacta o una posición que le dé logicidad a la respuesta que obviamente o a la salida o a la hipótesis satisfecha que se brinde desde justamente la academia, ¿no? El principio que se satisface en ese dar cuenta, en esa información del Ejecutivo hacia el Congreso, es obviamente el principio de cooperación armónica, ¿no? Entonces, este principio de cooperación armónica es el que debe prevalecer no solamente en ese dar cuenta, sino el que debe prevalecer en todo el proceso de estado de emergencia. ¿Por qué? Porque en el proceso de estado de emergencia hay principios que se resaltan sobre otros que de una otra manera disminuyen su intensidad, no es que desaparezcan, pero sí disminuyen su intensidad. Es por eso que, por ejemplo, el principio de fiscalización, innegablemente ante las circunstancias existentes, se verían un poco disminuidos a comparación del principio de cooperación armónica. Porque imagínense si fuera lo diferente o fuera dispar, ¿no? Si, o sea, dispara el ejemplo que estoy proponiendo. Si el principio de cooperación armónica, si el principio de fiscalización se viera repotenciado al principio de cooperación armónica, sería prácticamente un sabotaje, un boicot, ¿no? Pero ahora, eso no quiere decir que el principio de fiscalización o control quede absolutamente desaparecido. Al contrario, se ve de manera sustancial y necesaria reflejado en todas las actividades políticas que realiza el Ejecutivo. Casos particulares, como por ejemplo lo sucedido ahora con el Ministerio de Cultura. Caso particular lo sucedido, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, esos casos particulares nos conllevan a que este poder sí mantenga en beligerancia ese principio
de fiscalización. Pero cabe entenderse de que el principio de cooperación armónica, que es el principio de complementariedad de funciones del propio Ejecutivo, es el que debe enaltecerse en un estado de emergencia. A mi punto de ver, el dispositivo 137, y coincido, o en todo caso el doctor Marcial Rubio Correa lo especifica de manera muy permeable, muy conspicua, al momento de mencionar de que el dar cuenta, lo que implica el dar cuenta es ya el inicio del control político. ¿Por qué? Porque fuera absolutamente pues un poder supremo, un poder sin control, y menos aún un control constitucional, ¿no? El que indicase de que el Ejecutivo es el que va tanto a disponer el inicio del estado de emergencia como la continuidad del estado de emergencia. Eso no sería una interpretación no solamente adecuada a la Constitución, sino también no adecuada a la teoría de las ciencias políticas, ¿no? Porque de una otra forma, que el dispositivo de la Constitución diga el dar cuenta y está dando a entender de que está activando la funcionalidad del poder legislativo a efectos de que pueda ya ejecutar todas sus facultades en aras no solamente del decreto, sino en aras del procedimiento que va a llevar a cabo el Ejecutivo para poder ya desarrollar lo que es el estado de emergencia, ¿no? Tanto es así la facultad del Poder Legislativo, que por ejemplo en su artículo 102, inciso 2, menciona, ¿no? Velar por el respeto a la Constitución de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. De una u otra forma, ya que estamos hablando de lirismos y de cuestiones someras o solamente de contenido, de un falso o ya irrisorio contenido, ¿no? Como hay algunas posiciones que se mantienen, digamos que esto de velar por el respeto a la Constitución no es de mera forma. No es de mera investidura, ¿no? El acto de respetar las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, al contrario, lo que hace más bien es activar ese mensaje, activar la preponderancia de este poder dentro de la Constitución, hacer ver la jerarquía que tiene este poder dentro de la Constitución y activar de manera inmediata también las facultades que tiene para controlar las decisiones de los otros órganos, porque debemos entender de que el Congreso de la República no solamente está controlando hoy por hoy en aras de esta norma y en aras de este pequeñito texto que es dar cuenta, no solamente está activando lo que es el control hacia el presidente de la República o hacia el Poder Ejecutivo, sino también está activando el control hacia los organismos constitucionales autónomos, está activando el control hacia el mismo Tribunal Constitucional y de manera más directa, porque quizá con ello no hay mucho inconveniente actualmente, de manera más directa puede activar el control o tiene la disponibilidad de activar el control hacia lo que son también las municipalidades y los gobiernos regionales. He ahí un llamado para que de una u otra forma el Congreso de la República también asume su función. Si bien el poder de dirección lo tiene el Poder Ejecutivo, y obviamente está muy bien que se active el poder de cooperación y también el poder de fiscalización o la facultad de fiscalización, pero también no dejemos de lado o tengamos que justamente estar atentos a las actuaciones que realizan también las municipalidades como los gobiernos regionales. En este concepto del doctor del doctor Rubio Correa, y dice, es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, de acuerdo a este artículo constitucional, nadie puede impugnar el decreto supremo respectivo imponiendo acción contra él, y ni siquiera el mismo Congreso puede aprobar una ley que condujera las cosas por camino distinto del que decide el Ejecutivo. Eso ya hemos aclarado con anticipación. Yo creo que ese concepto proviene de un buenísimo compendio que saca el doctor con respecto a los comentarios del Código Procesal Constitucional y ha sido superado. En la actualidad sí existe un control sobre el mismo decreto supremo. En la actualidad yo creo que sí podría inclusive declararse inconstitucional este decreto supremo que se haya emitido. Obviamente no es el caso y obviamente no invito a que se ejecute tampoco, por si acaso. Ya tenemos mucho dinamismo en la actuación constitucional o política para poder sumergirnos ya en estos hechos, pero si es que es un debate para entretenimiento teórico y de pensamiento futuro, diríamos que estas posiciones o esta posición inicial ya ha sido superada en aras de que sí es posible sujetar a un control tanto político como jurisdiccional de ese decreto supremo. Cuando activa el control como tal, de acuerdo al estado de emergencia, cuando activa el control político, el Congreso de la República. Bueno, el control político se activa por tres funciones. Esta separación lo hemos hecho de la teoría de la ciencia política específicamente, ¿no?
menciona de que activa su control preventivo, funcional y represivo. Ahora, nada más quedaría aquí discriminar o ser puntual, porque de una otra manera entiendo también sus cuestiones del tiempo, entre dónde se encuentra eso de ceder información al Congreso, o sea, de una otra manera, dónde se encuentra las condiciones que nos encontramos ahora. En el preventivo sería justamente la cuestión del voto de confianza, que es un ejemplo. Yo creo que se encontraría en el funcional, porque dice que es a la dación de cuenta. Ese tipo de daciones de cuenta se encuentran en la Constitución política no solamente con respecto al Estado democrático de derecho, sino que también se encuentran, sino que también se encuentran dentro de la sesión de facultades para poder legislar. En aras de que queda ya poquísimo tiempo, digamos que hasta aquí tenemos justamente dos preguntas, ¿no? En el estado de emergencia, el Parlamento, ¿qué actuación activa en mayor medida? Bueno, activa justamente su facultad contralora funcional. Eso es lo que mayormente activa, ¿no? ¿Y qué principio activa? El de cooperación. Existe, ahora se debe formar una comisión ad hoc, bueno, me relevo justamente de esa opinión. Existe esta norma y existen estas discusiones que ya lo voy a plantear en el término de los 4 minutos que me restan. Yo lo que quiero dar a entender es de qué poder de una u otra forma se encuentra por antonomasia. Hay este libro del doctor John Locke, del tratadista John Locke, segundo tratado sobre el gobierno civil, ¿no? Yo digo tratadista, específicamente, él menciona, mira, en el año 1635, en el capítulo Subordinación de poderes del Estado, dice, en todos los casos, mientras el gobierno subsiste, el poder supremo será el legislativo, pues aquel que dicta leyes a otro debe ser necesariamente superior a este. Bajo esa idea, bajo ese criterio es que se crea la Constitución nuestra y las que se han creado las constituciones anteriores. Bajo esa posición. No podemos deslegitimar algunas actuaciones, no solamente de control, sino funcional, que existe por propio raigambre del Poder Legislativo. Interpretarlo como meras formalidades o meros actos ritualistas sería pues degenerar no solamente el principio constitucional o el dispositivo constitucional establecido, sino también lo que establece la teoría política que antecede a la creación de esas figuras y que antecede a la creación de las propias cartas modernas. Otro de ellos, y que parece que John Locke de una otra forma se hubiera establecido de manera ucrónica en la actualidad, indica, no es necesario, no y tampoco es conveniente que el poder legislativo siempre funcione, pero sí es absolutamente necesario que el poder ejecutivo lo esté, pues no hay siempre la necesidad de nuevas leyes, pero sí las hay de que las leyes que han sido hechas sean constantemente ejecutadas. Cuando el poder legislativo ha depositado en otras manos el poder de ejecución, puede todavía volverlo a quitar de esas manos, si encuentra una causa que lo justifique y castigar a quienes hayan hecho mala administración de esta. Se coincide con la primera cita que dice el doctor Yunus con respecto a que quien tiene el poder máximo es innegable, el poder supremo es el poder legislativo. Puede ceder para que ejecute normas, el poder ejecutivo sí, pero inclusive esa cesión de derechos debe ser regulada y analizada. 2 minutos nada más, Juan, para poder terminar con respecto a este punto del artículo 130 y 135, en aras de todo lo que se ha conceptualizado, lo que yo podría indicar es de que ambas normas se complementan, no están en dicotomía, porque el artículo 135, si bien habla por principio de especificidad del derecho administrativo, habla justamente de la posición particular en la cual nos encontramos, que es el nuevo Congreso producto de una disolución. Eso no quita de que el Premier haya acudido al Congreso de la República para a su vez rendir cuentas de esa dación de normas que ha ido dándose antes del origen del nuevo Congreso, no quita de que también hay expuestos sobre la política general de gobierno, que es absolutamente consustancial, porque sin política general de gobierno no habría las posibilidades de poder seguir actuando de acuerdo a los principios de cooperación armónica y también, obviamente, digamos que el principio de fiscalización se hubiera activado en sumo grado. En aras de lo que yo opino es de que estos dos principios más bien se encuentran en concomitancia si lo analizamos desde la teoría general del derecho. Una pasita que sí lo dejo para la reflexión, Juan, y creo que sí debería también abocarse a la inquietud de la mayoría de los que estamos tocando este tema, que es, de una u otra forma, el presidente del Congreso de la República ha indicado de que se ha aprobado la cuestión de confianza hacia el Ejecutivo, pero en aras del artículo 130, no del artículo 135. Lo dejo en aras de que solamente, 135, lo dejo en aras de que será casualidad nada más, puede suscitarnos
a que quizás solamente lo están dando por el artículo 130, pero después lo van a citar por el artículo 135, es una cuestión que de una otra manera lo dejo al debate, para que de una otra manera quizá a futuro pueda ya en un otro apartado discutirse. Eso sería todo en cuanto a mi persona. Reitero el agradecimiento a ti, Juan, que des estos inicios de estas formas justamente de debate con grandes distinguidos colegas que me ha tocado hoy, y el agradecimiento a tu agrupación también por la consideración. Muy gentil. Bien, muchísimas gracias, profesor William. Para nosotros es un gusto haber escuchado estas, no únicamente compartir algunas suerte de información, de experiencia profesional y críticas al respecto sobre el control político, sino que nos plantea varias de pronto interrogantes, que al fin y al cabo esa es la idea de las exposiciones, ¿no? Una de ellas es de pronto siguiendo esta lógica del control político, como bien lo habías explicado respecto, por ejemplo, al 135, lo que ha ocurrido recientemente esta semana, ¿no? Sobre dar cuenta de pronto del interregno parlamentario que hubo. Dime, de pronto a las actuaciones que realiza el Ejecutivo en este estado de emergencia declarado, ¿crees que sea necesario crear algún tipo de comisión ad hoc o una comisión especial para poder también ejercer ese control político, o es que de pronto no está dentro de la institucionalidad del legislativo? Exacto, muy oportuno, Juan, muy oportuno, porque innegablemente que sí conllevaría a mi punto de ver, y creo que ya lo veríamos en la evolución de esta figura y en la evolución de cómo la clase política trata esta figura, sí veríamos en un futuro la creación, creo yo, y sería pertinente, de una comisión ad hoc para supervisar de una u otra forma la ejecución de esa sesión, de esa sesión legislante que da el Ejecutivo hacia el Legislativo. Obviamente que quizá muchos de los colegas podrán decir, no es necesario porque ya existen las comisiones, y las comisiones, cada una de ellas se encarga de evaluar y de ejecutar, tanto en el aspecto funcional como en el aspecto de control político, se encargan de analizar lo que cada una de las carteras del Ejecutivo haga. Claro, innegablemente que sí se puede realizar también por medio de esa vía, pero nada quita de que exista una comisión ad hoc para que pueda estudiar y pueda seguir y pueda obviamente también supervisar de manera constante y permanente las actuaciones que realiza el Ejecutivo. Si nos damos cuenta, falta mucho por entender lo que se conlleva al sistema de fiscalización o de control de parte del Legislativo en este tipo de periodos, ¿no? Porque la mayoría solamente trascienden al nivel de poder recibir las normas del Ejecutivo y ya sea archivarlas, o ya sea ponderarlas, o ya sea modificarlas. El control político va mucho más allá, va también a la actuación de las comisiones, e incluso lo que bien indica, Juan, en tu pregunta, la creación de una comisión ad hoc, que también yo creo que en un futuro podría ser muy pertinente si en caso no se llega a cubrir esa expectativa por medio de las comisiones existentes actualmente en el Congreso. Bien, profesor William, muchísimas gracias por su participación. Espero que igual podamos contar con su persona en otra oportunidad. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Juan, muy gentil. Bien, ahora es tu